gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos concede de podernos reunir nuevamente y ocupar este lugar para traer la santa palabra del Señor. En esta ocasión estaremos exponiendo el mensaje de la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Continuando con esta serie, el título está mal. Ese es el título del mensaje del domingo anterior. El mensaje de esta mañana se titula Jesús en la cueva de los leones. Y está basado en el Evangelio de Juan, como dije, capítulo 7. Continuamos esta serie de mensajes sobre la vida de Cristo, estudiando experiencias que nos relatan los evangelios acerca de su vida. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos concedes en esta mañana de estar aquí reunidos, ocupando este lugar para traer tu palabra. Estamos reconociendo, Señor, nuestra incapacidad humana y estamos dependiendo de tu Espíritu para que seas tú quien nos ayude y seas tú quien hables por medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando comenzaba en los caminos del Señor había una historia de la Biblia que era una de mis preferidas y creo que es la historia, una de las historias que más atrapa a los jovencitos y a los niños cuando comienzan a escuchar del Señor, de la Biblia, y es la historia de Daniel en el foso de los leones. Ustedes recordarán, Daniel era un profeta de Dios, un anciano de 90 años, íntegro y fiel, que gozaba de la amistad del rey Darío, pero había hombres que sentían envidia de Daniel, celos, y comenzaron a tratar de destruirle, tramaron su muerte, y mediante una cadena de eventos, Daniel es echado en un foso lleno de leones. El rey Darío se ve obligado a enviar a Daniel a ese terrible lugar. La Biblia nos cuenta cómo ocurre un maravilloso milagro. Los leones ni siquiera llegaron a tocar a Daniel. El Señor libró a Daniel de una manera milagrosa del instinto asesino de estas fieras salvajes. Luego nos cuenta la palabra cómo aquellos enemigos de Daniel que fraguaron e idearon su muerte terminan siendo ellos lanzados a este foso. Habían dicho, si alguien habría pensado, y ellos lo dijeron, que los leones no tenían hambre cuando fueron lanzados, no llegaron ni al suelo, porque en el aire los leones les devoraron. El Señor libró a Daniel, lo sacan de este lugar ileso. Dios había preservado su vida. ¿Saben? Yo creo que esta historia debía llamarse mejor Los leones en la cueva de Daniel, porque en realidad Daniel contaba con el poder de Dios y por ese poder pudo vencer la envidia de sus enemigos y la furia salvaje de estas bestias. Ahora, hay algo que realmente me llama la atención de esta historia, y es que representa una verdad enseñada a lo largo de toda la Biblia, que muchas veces nosotros ignoramos o la conocemos pero se nos olvida, y es la gloriosa verdad de que es Dios quien determina cuánto tiempo usted y yo vamos a vivir sobre esta tierra. Y mientras no hayamos cumplido su propósito para nosotros, somos inmortales. Así que no se preocupe, no es cuestión de hacer mucho ejercicio, de comer bien, ser selectivo, desechando las pizzas, las hamburguesas, para tratar de vivir muchos años. No se trata de los esfuerzos que hagamos. No estoy en contra de que cuidemos la salud, pero la palabra nos enseña que es Dios quien da la vida y Él determina hasta cuándo nosotros vamos a vivir. Y mientras no cumplamos su propósito, estaremos en esta tierra. Como alguien dijera, somos inmortales.
Y esta verdad no solamente la vemos en el libro de Daniel, sino que está presente en la vida del mismo Señor Jesucristo. Específicamente en las experiencias que vamos a tomar hoy como reflexión, continuando con los eventos de la vida de Cristo. A diferencia de Daniel, de la historia de Daniel, los leones en los tiempos de Jesús no andaban en cuatro patas, andaban en dos. Se paraban erguidos, arrogantes, vestidos de ropaje religioso, cubiertos con un manto de justicia humana. Estaban realmente ensoberbecidos por su religión hipócrita. Se pasaban la vida mirando a los demás y las cosas que según ellos eran malas, y estaban ciegos a sus propios pecados. Por eso Jesús tiene que decirle en varias oportunidades: hipócritas. Palabra fuerte, pero que describía con exactitud lo que realmente ellos eran. Claro está, Jesús tenía toda la autoridad para usarla, por cuanto Él era Dios, perfecto, impecable. Las autoridades del templo de Jerusalén querían asesinar a Jesús. Querían asesinarle porque la vida de Cristo era para ellos una acusación viviente. Él había descubierto sus corazones, envenenados por los celos y la codicia. Él llegó sanando, apareció cumpliendo la profecía, perdonando pecados, dándole la gloria al Padre sin arrogarse absolutamente nada para Él. Hablaba con autoridad y se había convertido en una amenaza al poder de ellos. Querían matarlo. Sin embargo, Dios tenía un plan y ese plan se iba a cumplir. Jesús había venido a morir a la manera y al tiempo de Dios. La Biblia dice que Él fue inmolado por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero ese plan se llevaría a cabo según la soberana voluntad de Dios. La Biblia dice en Gálatas: cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios no solo tiene su voluntad, Dios también tiene su momento para realizar esa voluntad. Y esto nos enseña a nosotros que como cristianos tenemos que tener corazones humildes para ajustar nuestra vida al calendario de Dios. Jesús tenía que venir, vino. Ahora tenía que ir al foso de los leones, estar rodeado de fieras. Pero a pesar del peligro, seguiría adelante con su misión y nadie, absolutamente nadie, podía impedirlo. Por eso quiero invitarles a reflexionar en el capítulo 7 de Juan, donde vamos a encontrar algunas ideas importantes. En primer lugar, vamos a ver un mal consejo y una contundente respuesta. La palabra de Dios nos dice a partir del verso 1, después de estas cosas, si ustedes recuerdan lo que estuvimos mirando en el mensaje anterior, a eso se refiere la Biblia cuando dice después de estas cosas. Andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Por cierto, estas cosas se refieren al capítulo 6. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Hermanos, muchas veces nosotros pasamos la vida reaccionando, ¿verdad? Sabemos que como cristianos no debemos agradar a los hombres, sino a Dios. Pero de una manera inconsciente, quizás, en algunos casos, nos comportamos en base a lo que nos ocurre, ya sea las circunstancias o las acciones de la gente. Y en lugar de tener una conducta
ya determinada en obediencia y con un claro propósito, nos pasamos la vida reaccionando, moviéndonos de un lugar a otro con el pensamiento de querer agradar a los hombres. Me llama la atención en estas palabras que acabo de leer, que Jesús tenía una clara conciencia de cuál era su misión. Él sabía a qué había venido y como hijo de Dios estaba dispuesto a cumplir la voluntad del Padre. Sabemos que hay un Dios Padre, hay un Dios Hijo y hay un Dios Espíritu Santo. Los tres, en esencia, son Dios, son divinos. No hay uno por encima de otro. Sin embargo, la Biblia también enseña que estas tres personas tienen funciones diferentes. Y el Hijo vino a cumplir la voluntad del Padre y a someterse a la autoridad del Padre. Por eso muchas veces lo vemos orando al Padre y expresando su obediencia a su voluntad. No podemos tomar esto como que Jesús era inferior a la voluntad, a Dios en el sentido de divinidad, porque Él es Dios. Como Hijo vino a hacer la voluntad del Padre, a morir por los pecadores. Él estaba dispuesto a hacerlo, tenía un corazón obediente, sabía el peligro que le esperaba. Y es impresionante, porque obedecer cuando desconocemos lo que nos aguarda es fácil, pero obedecer sabiendo el peligro que está allí agazapado, esperando por nosotros, es difícil. Y Él sabía todas las cosas. Mucho antes de la fiesta de los tabernáculos, las autoridades religiosas ya querían matar a Jesús. Ese era el pensamiento de ellos, lo dice el verso 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Pero Él rehúsa amilanarse a la tarea del Padre, la tarea que el Padre le había asignado. Como dije, vino a morir por los pecadores, pero no buscó tampoco la primera oportunidad para que le arrestaran. En muchas ocasiones lo vemos eludiendo que lo capturaran, como Él dice, porque su hora no había llegado. Él vino a hacer la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. Los hermanos de Jesús le dan un consejo equivocado. Ve a Judea. Si realmente quieres darte a conocer, tienes que ir a Judea, realizar unos cuantos trucos mágicos y el mundo va a quedar impactado contigo, correrá detrás de ti. Ellos habían visto algunas de las señales que Él había hecho y probablemente se encontraban entre aquellos que querían hacer de Jesús rey, pero por motivaciones equivocadas, razones egoístas. Jesús le dice que su hora aún no había llegado, su hora o su tiempo. Eso se refiere al momento en que su gloria sería revelada al mundo. Entiendan esto, Él era Dios, vino a este mundo, y quiero que capten esto. La Biblia no enseña en ninguna parte que Jesús hubo un momento en que dejó de ser Dios. Cuando la Biblia dice que se despojó, es que Él veló su gloria a un cuerpo humano. O sea, su gloria estaba realmente, podríamos decir, velada, escondida, no se había revelado. Se hizo carne, pero llegaría un momento en que su gloria sería revelada al mundo. ¿Cuál sería el medio? El sufrimiento. Y la mayoría de los seguidores no lo entendían. No nos gusta sufrir. ¡Pare de sufrir! Ese es el lema de creo que de una iglesia, ¿verdad? No nos gusta sufrir. El sufrimiento es algo que nos aterra. Es más, llegamos a tener más miedo a la muerte o más miedo al sufrimiento que a la muerte. El ser humano. Bueno, los cristianos sabemos que nos vamos con el Señor, no le tenemos temor a la muerte, pero no nos gusta sufrir. Y cuando Jesús vino, Él sabía que el sufrimiento estaba dentro de los planes de Dios. Los hermanos le acosaban con la sugerencia de hacer pública su identidad como el rey Mesías. Ellos, dice aquí la palabra, que no creían en Él. Hasta ese momento sus hermanos eran incrédulos. No habían creído en Él.
Entonces Jesús les dice que su momento no había llegado. Y junto con esto les enseña de que sus palabras, las palabras de ellos, serían recibidas por el mundo. ¿Y saben por qué? Porque ellos eran parte del mundo. Y la Biblia nos dice que el mundo ama lo suyo. Él no quería acompañar a sus hermanos. Ellos le habían dado a su presencia una perspectiva tergiversada ante el mundo. Más bien planeaba ir con los discípulos y luego hablar con los de Judea en el tiempo y en la manera que Él escogiera, que sería la voluntad del Padre. O sea, vimos aquí un mal consejo. No porque venga de nuestra familia, siempre será un consejo bueno. A veces pensamos que porque nuestros seres queridos, los que son parte de nuestra familia, como nos aman siempre, nos van a dar el mejor consejo. Bueno, con toda probabilidad tendrán las mejores intenciones, pero no siempre serán buenos consejos. Por eso tenemos que aprender a pasar nuestra vida por la palabra de Dios, porque ella nos habla acerca de lo que Dios quiere para nosotros, y esa debe ser nuestra prioridad. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Bueno, lo segundo que vamos a ver es que Jesús se acerca a los leones. Leemos en el verso del 10 en adelante. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces Él subió a la fiesta, en su tiempo, a su momento. Dice, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en las fiestas y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de Él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de Él por miedo de los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió a Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo este sabe letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple, porque procuráis matarme. Jesús entró en la ciudad en su tiempo. Y mientras tanto, dice aquí, lo que acabamos de leer, que se forma un debate entre los judíos del pueblo de Jerusalén. Algunos favorecían a Jesús, otros le condenaban. Sin embargo, ninguno afirmaba su verdadera identidad como el Cristo, el Hijo de Dios. Observen el temor de que los oyeran los oficiales del templo. Dice el verso 13, pero ninguno hablaba abiertamente de Él por miedo a los judíos. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta que duraba una semana. Al tercer o cuarto día de esta celebración, dice la palabra que Jesús se puso de pie en el templo y ¿qué hizo? Comenzó a enseñar. No era extraño que un rabí hiciera esto. Sin embargo, la credibilidad de ese maestro, de ese rabí, dependía del pedigrí educativo que tuviera. O sea, ¿quién lo educó? ¿En qué escuela o con qué escuela se asociaba? O sea, ¿es de la universidad, estudió en la Universidad de Harvard o estudió? O sea, le daba mucha importancia a toda esa situación. Las autoridades religiosas, no los judíos del pueblo, se quedaban admirados cuando le escuchaban hablar. No podían entender cómo un hombre podía hablar de esa forma, expresar semejante conocimiento sin educación de seminario. Mateo capítulo 7 nos dice la palabra en el verso 28 y 29. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, hablaba la palabra de una manera
poderosa. Yo entiendo por esto a alguien que siente profundamente lo que está enseñando, a alguien que vive lo que cree, a alguien que realmente venía del cielo con un mensaje para el hombre. Marcos capítulo 1, verso 22, también nos dice la palabra del Señor: y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esa misma autoridad la necesitamos nosotros. No como los escribas, que eran puros religiosos, que solamente lo que hacían era, cuando abrían sus bocas, expulsar humo, puro humo. Usted ha estado dentro del humo, es incómodo, le hace arder los ojos y le marea. Estos hablaban solamente humo. Jesús hablaba con autoridad y les decía: esa misma autoridad la necesitamos nosotros a la hora de hablarle a la gente, porque las personas van a percibir si estamos recitándole un poema o estamos hablando la palabra de quien decimos es para nosotros nuestro Dios, nuestro Salvador, el Dios vivo y palabra suya. Ahora, hay que notar que estos personajes conocían la verdad cuando la escuchaban. Sabían que lo que Jesús estaba hablando era verdad. Y esto nos enseña que el conocimiento de la verdad, el mero conocimiento de la verdad, no es garantía de obediencia. Mucha gente conoce la verdad, es capaz de distinguir entre el error, entre el engaño y lo auténtico. Sin embargo, no están dispuestos a obedecerse. El problema de esta gente no era un problema intelectual, sino un problema moral. No era un problema de la mente, sino del corazón. No estaban dispuestos a someterse a esa enseñanza. Jesús les reprende como una reprensión. Los que tenían conocimiento de la última fuente de verdad, o sea, de la verdad revelada de Dios, no tendrían problema para distinguir a otros que decían la verdad. Entonces Él le ofrece otro estándar por el cual juzgar a un maestro: su obediencia a la verdad revelada en aquel momento, que era la ley. Y esto es un giro irónico. Los oficiales religiosos estaban furiosos contra Jesús. Ellos le habían acusado de quebrantar la tradición. Y observen, porque estas eran reglas humanas. Eran cosas que ellos le habían agregado a la ley. Cargas que querían poner sobre los hombres, pero como Jesús le dijo: y ustedes ni con un dedo las quieren mover. Y dice en el verso 19: no dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué procuran matarme? Ellos estaban violando la ley, tratando de darle muerte. Sin embargo, no estaban dispuestos a reconocer su pecado. Eran leones hambrientos tratando de devorar su presa, y no les importaba otra cosa. Hermanos, sin importar el tiempo, ni los años transcurridos, ni las costumbres, el hombre sigue siendo el mismo. Esta naturaleza humana que hay en cada uno de nosotros, que siempre está dispuesta a juzgar el pecado ajeno y permanece ciega ante el pecado propio, personal. Ellos estaban acusando a Jesús de quebrantar la ley, y los muy hipócritas estaban pensando en matarle. De verdad que cuando uno medita todas estas cosas, uno se da cuenta de la increíble, porque humanamente es increíble, pero es real, la increíble paciencia de Jesús, tratándose de que aquel que estaba allí era Dios. En un marco religioso lleno de gente que hablaba de Dios, mencionaba la ley,
corazón de ellos estaba bien lejos. ¡Qué paciencia! Se acercó a los leones. Ahora vamos a ver a Jesús enfrentando a los leones. Verso del 20 en adelante. Respondió la multitud y dijo: demonio tiene. ¿Quién procura matarte? Vaya, yo en este caso ya los habría agarrado por el cuello. Que le digan a uno endemoniado. Verso 21. Jesús respondió y le dijo: una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decía entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarlo? Pues mirad, habla públicamente y no le decís nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde voy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. A donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este? Que no le hallemos. Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir? Bueno, en respuesta al regaño que Jesús les aplicó a estos oficiales religiosos, llegaron entonces a llamarle endemoniado. Bueno, a modo de broma, les dije que si yo en ese lugar ya me habría lanzado a agarrarlo por el cuello. Pero no es broma, creo que si hubiera estado en el lugar lo habría hecho. La tendencia humana es así. Sin embargo, me maravilla poderosamente lo que hizo Jesús. Ignoró el insulto y continuó con la verdad. Entonces les habló a la curación del inválido que se había producido en el capítulo 5, del 1 al 18, y continuando con su argumentación previa que había presentado en los versos del 16 al 19, ahora apela al precedente específico de Moisés. Moisés fue el instrumento a través del cual Dios hizo llegar la ley al pueblo. Y también menciona la circuncisión, que era el rito más atesorado por ellos. Y el sábado, la institución pervertida por la tradición hecha por el hombre. La ley establecía que la circuncisión se debía practicar el 8º día. Todo varón que naciera de padres hebreos, no importa el día en que esto cayera. Si caía en sábado, había que circuncidarlo. Quiere decir que se quebrantaba alguna de las partes formadas por la tradición del hombre. Ahora, Jesús le dice: si el rito de la circuncisión puede quebrantar las reglas del día de reposo, ¿por qué la curación milagrosa hecha por Dios de un enfermo no puede hacer lo mismo? Claro, solamente no podía hacer lo mismo en la mente de ellos, en el corazón pervertido de ellos. Jesús tiene que decir en el verso 24: no juzguen según las apariencias, juzgad con justo juicio. Él se está refiriendo a aquella demostración impresionante de justicia que ellos daban en el templo.
parecían angelitos, me imagino. Trato de imaginarme a estos hombres con aquella máscara de supuesta piedad y con el corazón, como Jesús dijo, lleno de huesos de muertos. Si usted ha visto un cadáver cuando ha tenido que ir a un cementerio o algo, sabe que no huele agradable. Así ocurría con aquellos personajes. Y les dice a los judíos: ignoren las apariencias. Si realmente quieren saber quién está diciendo la verdad, comparen sus obras con las Escrituras, porque las obras de Jesús reflejaban la gracia de Dios, una gracia que era más importante que cualquier tradición humana. Los oficiales religiosos condenaban este acto de misericordia realizado a un paralítico porque violaba sus reglas, y para ellos era más importante sus reglas que la sanidad de un hombre. Pero la hipocresía estaba en el hecho de que ellos sí podían violarla, pero que los demás no lo hicieran. Eso se llama legalismo, fariseísmo de la peor clase. Si usted quiere saber lo que es el legalismo, mire estos ejemplos: gente dispuesta a aplicarle una regla a otros y una diferente a ellos. Ahora, los líderes religiosos no pudieron hacer nada para restarle importancia a Jesús o eliminarlo. Arrestarlo públicamente habría dividido a la multitud, o incluso podían haberse amotinado y no podían derrotar su razonamiento. Y esto hizo que las personas comenzaran a preguntarse: ¿realmente están creyendo en lo que él dice? ¿Están dispuestos a seguirle estos líderes? ¿Por qué no hacen algo? Las evidencias que él mostraba eran muy poderosas. Leímos ya en el verso del 32 al 36, quiero leerlo nuevamente. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, a donde yo estaré vosotros no podéis venir? Bueno, Jesús estaba prediciendo su ascensión a la derecha del Padre, y declaró que los líderes religiosos ni siquiera verían el cielo. No se trata de religión, se trata de conocer a Cristo. Amén. De que Cristo sea el objeto de nuestra fe. No importa cuánto la gente se llene la boca mencionando a Dios. La Biblia no enseña que somos salvos por creer en Dios. La Biblia enseña que somos salvos por creer en Cristo, en el Evangelio que habla la buena nueva de Cristo. Claro, todo aquel que cree en Cristo cree verdaderamente en el Padre, pero no todo el que dice que cree en Dios cree realmente en Cristo. La Biblia enseña que los demonios también creen y tiemblan. Sin embargo, Jesús apareció y dijo: ¿creéis en Dios? Crean también en mí. Solo hay una forma a través de la cual el hombre puede llegar al cielo: a través de Jesús. No hay otra forma. Ellos no entendían para nada lo que Jesús les estaba diciendo. Estaban ciegos y entendían las cosas de una manera literal. Entonces Jesús aprovecha la oportunidad y ahora, en cuarto lugar, hace una invitación a calmar la sed espiritual. Verso del 37 al 39. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Dije que la fiesta de los tabernáculos duraba una semana. Y durante esta fiesta había una procesión solemne en la cual el sacerdote tomaba un recipiente con agua desde el estanque de Siloé, por la puerta de las aguas y al atrio interior del templo, mientras la congregación iba cantando un himno. Probablemente fuera Isaías 12:3. El sacerdote venía y derramaba el agua sobre el altar, conmemorando el hecho maravilloso de Número
Números 28, cuando Dios hizo la provisión de agua para el pueblo en el desierto. En ese momento específico, en el clímax de esta práctica, se pone de pie Jesús y comienza a hablar y les hace una invitación a recibir ¿qué? El agua viva. Una invitación similar a la que le hizo a la samaritana, ¿recuerdan? Aquí Juan aclara que el agua viva es el Espíritu Santo, que no sería dado a los cristianos aún, o sea, sino después de la resurrección y ascensión de Cristo. El Espíritu Santo es la fuente de vida eterna y espiritual. Pero dice Jesús, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hoy la invitación sigue en pie, pero la clave es que tienes que tener sed y tienes que venir a Cristo. Y cuando creas en Él, recibirás el Espíritu y de su interior correrán ríos de agua viva. En la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar. La semilla cayó en 4 diferentes terrenos. Me llama la atención que cada uno de ellos dice que oyeron la palabra. Mucha gente oye la palabra. Hoy tenemos acá un grupo de personas oyendo la palabra. Otros están dormidos, pero están aquí. Jesús dijo, si alguno tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, el que pone esa sed en el corazón es Dios. Si tú tienes sed y reconoces en este momento tu necesidad, no trates de llenarla con un producto equivocado. Ven a Cristo. Él dice, ven a mí y bebe. Es auténtica la invitación. Es para todos. Al final, si vienes a Él es porque el Padre te ha mandado a Cristo. Dice que lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Ahí están los dos aspectos. El Dios que elige y el hombre que obedece. En estos días hablaba con una hermana y me preguntaba acerca de la elección. Yo le decía, la cuestión no es la elección, la Biblia habla de la elección. El debate teológico es en base a qué Dios elige. Y ahí algunos se han arrancado los pelos de la cabeza y están debatiendo. Pero el punto es que sí, la Biblia enseña la elección. ¿Quién es elegido? Todo aquel que cree. Hay una ilustración de Spurgeon que nunca la olvido. Más o menos es algo parecido a esto. Él decía, hay una puerta que encima tiene estas palabras parecidas a estas. El que cree en mí, o como dijo el Señor, venid a mí. Todos. La puerta dice, venid a mí, todos. Todos pasan por frente a esa puerta. Ahora, el que entra por esa puerta, después que entra, se vuelve atrás y mira encima de esa puerta un cartel que dice, elegido desde la fundación del mundo. O predestinado, como quieran llamarlo. O sea, la única manera que puedes saber si eres de los elegidos es si tú entras por esa puerta. ¿Y quién entra por esa puerta? Todo el que quiera. Por eso dijo el Señor, si alguno tiene sed, claro, aquí está la diferencia. El que tenga sed, el que reconozca que está perdido, el que reconozca que está en bancarrota espiritual, el que sabe que no hay otra cosa que puede llenar su alma sino Cristo y solo Cristo, el que ha vivido experiencias humillantes una tras otra por poner su fe y su esperanza en lugares y personas equivocadas. ¿Qué ocurrió frente a esta invitación? La otra idea es una división como respuesta. Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Hubo una división. Algunos aceptaron la verdad. Hacían distinción entre el profeta y el Cristo. Muchos se sentían confundidos por el origen evidente de Jesús.
en la región de Galilea, cuando la profecía proclamaba que el Mesías vendría de Judá. Como a menudo ocurre muchas veces, dos grupos frente a la reacción de la verdad. Algunos creyeron y otros querían destruirle. No hay un punto neutral. O aceptas a Cristo o le rechazas. O estás con Él o en contra de Él. ¿Captaron la idea? Despierten a esa realidad. Es algo muy delicado. No puedo tener solo un poquito de Cristo, lo suficiente como para calmar mis sentimientos de culpa y irme para el cielo. No. Hay un Señor y un Salvador. ¿Qué pasó con estos leones? Fueron derrotados y enfurecidos. El Señor les tapó la boca y no pudieron tocar al segundo Daniel, ¿verdad? Verso del 45 al 52. Los alguaciles vinieron a los fariseos, a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le traéis? Ellos respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿busca acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Estos alguaciles y oficiales del templo fallaron en su intento de arrestar a Jesús. Él no era un hombre como otros. Su mensaje no era un mensaje de engaño y falsedad que caracterizaba a aquellos falsos mesías. Nadie se atrevía a refutar la verdad que él estaba predicando. Los fariseos, para defender su aseveración de que Jesús era un hereje, presentaron como evidencia una opinión unánime que había en contra de él. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y luego apelaban allí a sus diplomas y conocimientos, según ellos, de las Escrituras. Verso 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y ustedes, que la saben pero no la obedecen. Eso es lo que había que haberle dicho allí, ¿no? Pero bueno. Ahora, fíjense, cuando se les cuestionaba, ¿qué hacían? Señalaban a sus paredes, las paredes de su casa, llenas de títulos de teología, de universidades. Vaya, estoy tratando de ilustrar el punto, ¿no? O sea, los diplomas que tenían, en lugar de ir a la palabra con un corazón humilde. Aquí la Biblia menciona a un hombre llamado Nicodemo, que no había creído abiertamente y sin embargo tampoco podía descartar a Jesús o ignorar su enseñanza. Por consiguiente, ofreció una defensa razonable para Jesús sin dejar al descubierto su verdadera inclinación. Ellos le reprenden, pero le reprenden con mentiras. ¿Qué le dicen? De Galilea no ha salido ningún profeta. Ah, no. Y Jonás, Elías y probablemente Nahum vinieron de la región que en el primer siglo se conocía como Galilea. Hermanos, ese lugar era un cubil de leones. Pero nadie obligó a Jesús a ir allí. Él sabía que tenía que ir. Su misión era clara, su propósito firme. Entró en forma voluntaria y luego con audacia se movió en la seguridad del anonimato y de la arena pública, mientras que se apoyaba en el Padre para que cerrara las fauces coléricas de sus enemigos. Su hora estaba todavía a meses de distancia y tenía trabajo que hacer todavía. Hasta que el tiempo no llegara, no se producirían los acontecimientos. Recuerden el verso 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. El mundo detestaba su mensaje, también detestará el nuestro. No podemos esperar simpatía del mundo, porque el mundo ama lo suyo y usted y yo no somos del mundo. Pero ahora lo que quiero que observen es que Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio al ir a aquel lugar como parte de la misión que había venido a cumplir. La motivación del corazón de Jesús era el amor por los pecadores.
la justicia santa de Dios tenía que ser satisfecha. Él vino a morir por mí y por ti conforme a las Escrituras. Mi pregunta es, ¿estás tú dispuesto a reconocer el sacrificio de Cristo por tus pecados? ¿A recibirle en tu corazón por la fe? ¿O a hacer como hicieron aquellos religiosos, darle la espalda aún conociendo la verdad? Mi pregunta es, ¿querrás tú ser una oveja de Cristo o un león enemigo de Cristo? ¿Te gustaría recibir al Señor en esta hora? ¿Habrá alguien aquí que quiera aceptar a Cristo, a ese Cristo que murió por sus pecados, darle la bienvenida en su vida y decir, Señor, yo creo en ti, me arrepiento de mis pecados? ¿A alguien le gustaría hacerlo que no lo haya hecho aún? Levante ahí su mano, yo quisiera orar por usted. ¿Algún amigo o amiga? Si ya lo has hecho, si ya Cristo es parte de tu vida, la Biblia enseña que debes bautizarte. Es una ordenanza que dio a la iglesia. Yo quiero animarte a que lo hagas. Tenemos el programa de discipulado y también el domingo comenzamos las clases de bautismo. Si alguno tiene interés puede comenzar a venir a estas clases de bautismo. Lo importante es que obedezcas. Que obedezcas. Hermanos, y para nosotros, si Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio, muchas veces el peligro viene en el mismo paquete que la obediencia. La Biblia nos enseña que tenemos que ser sencillos como paloma, ¿verdad? Y prudentes. ¿Como qué? Como serpientes. Tenemos que ser prudentes, pero a veces ninguna cantidad de prudencia podrá separar el peligro de la obediencia. El mundo no es agradable a aquellos que vamos a Él con el mensaje de Cristo. Pero aún así, ¿estaremos nosotros dispuestos a ir al foso de los leones? Creyendo que Dios puede tapar sus bocas. Esperemos que sí, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Amén.